porque todo lo hace Él. Amén. Bueno, contento y gozoso de poder estar con todos ustedes en esta bendita tarde. Aleluya. La verdad es que tenía ya muchas ganas, muchos deseos de poder venir a visitarles. Aleluya. Varias veces me lo había propuesto, aleluya, pero por una cosa u otra había sido imposible. Pero hoy el Señor ha querido que fuese hoy el día. Amén. Y mi padre decía, dice, tenemos salero de subir aquí a cantar con ese coro que tenéis. Pues más salero tengo yo, venir a predicar con el predicador que tenéis. Amén. La verdad es que para mí es un privilegio poder estar aquí, predicarles a ustedes y poder estar también con el Ismael. Aleluya. Me ha llenado de gozo dar un abrazo también al Temarolo. Aleluya. Que es una persona que quiero y amo, respeto profundamente. Amén. Y bueno, hemos venido, aleluya, a compartir lo que tenemos de parte de Dios. Aleluya. Sea mucho, sea poco, venimos a dejarlo para hacerles bien. No hay otra intención en nuestro corazón que la de hacerles bien. Amén. Yo necesito que ustedes hoy que me ayuden un poquito. Amén. Porque estoy un poquito nervioso. Amén. Como decía el hermano, soy vuestro hermano Josué, pero mi nombre artístico es Gordi. ¿Verdad? Amén. Me llaman el Gordi. Amén. De pequeño, una vez le he contado, aleluya, de pequeño me dieron a elegir. Me dije, mira, oye, ¿sigues comiendo y te llamamos Gordi? ¿O dejas de comer y ya no te llamamos Gordi? Y dije, bueno, pues tampoco es tan feo de Gordi. Y aquí estamos para servir a Dios y a su obra. Aleluya. Yo quiero esta tarde, yo quiero intentar por todos los medios que sea el Espíritu Santo quien nos hable. Amén. Si hoy predico yo la palabra, aleluya, y ustedes salen como si nada, salen indiferentes, habré sido yo el que ha predicado. Pero si hoy la palabra hace la función y la labor que es para la cual se predica, aleluya, habrá sido el Espíritu Santo el que haya hablado. Porque de nada sirve la elocuencia que pueda tener un predicador, de nada sirve que yo me haya preparado el mensaje toda la tarde, de nada sirve que predique con toda la pasión, que la voy a predicar, voy a poner toda la pasión que pueda esta tarde, pero de nada sirve si el mensaje no lo acompaña el Espíritu Santo. Hubo un hombre que se tiró 120 años predicando. 120 años. El autor anónimo de los Hebreos le llama el pregonero de justicia. Predicando y construyendo el arca. Predicando y construyendo el arca. No había nadie que predicara con tanta pasión que él. Pero ¿sabe cuántos se convirtieron? Su mujer, sus 3 hijos y su nuera. Ya está. Sin embargo, en la ciudad de Nínive aparece uno de la costa sin ganas de predicar. Desanimado y frustrado. Este Jonás. Empieza a predicar. No son 120 años, son 3 días. Predicando sin ganas. Y va y se arrepiente en todo el mundo. Porque no es la elocuencia y la pasión que ponga el predicador, simplemente es que el Espíritu Santo guíe el mensaje. Así que con esa confianza en el Espíritu Santo voy a compartir lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cuántos tienen hambre de una palabra de Dios? ¿Pueden gritar para Dios un poderoso aleluya? Un poderoso gloria a Dios. Todo el que tenga Biblia me acompaña, el libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 5. Libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 5, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Voy a volver a repetirlo. Dice su bendita palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cierra tus ojos y conforme estás solamente 2 minutos, cierra tus ojos. Voy a pedir al yo Manolo, aleluya, si es tan amable, que le haga una oración al Señor presentando mi vida. Gracias Dios por intervenir en esta tarde por medio del Espíritu Santo y poder llenar nuestro corazón ya de bendición que ya nos has hecho. Para nosotros es una dicha, es un privilegio poder estar delante de tu presencia, el poder hablar contigo como el que habla con un amigo, poder expresarte el sentimiento del alma y la necesidad del corazón, sabiendo que eres el único que entiende lo que hay en la vida. En esta tarde, Señor, nos descubrimos ante tu presencia tal y como somos. No queremos aparentar, no queremos figurar. Queremos que tu palabra en esta tarde trate con nosotros por medio de tu siervo. Te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que vengas hablando al corazón y que uses a tu siervo como cabal a tu
usado para el beneficio de Él. Amén. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Tomamos asiento en esta tarde. Aleluya. Aleluya. Dios está aquí. Amén. Permíteme en esta tarde el atrevimiento de empezar de esta manera, ¿vale? Miren, yo a día de hoy no puedo remediarlo, no sé si está bien o está mal, pero yo no puedo remediar declararme fan de muchos predicadores. Yo sé que todos los predicadores y todos los pastores predican palabra de Dios y que son usados por Dios, pero hay ciertas personas en nuestro pueblo, ciertos predicadores, aleluya, que parece que estén tocados con una varita mágica. Da gusto escucharlos. Son predicadores impresionantes que tienen una elocuencia que te transmiten, que estás predicando ellos y tú estás llorando, porque tienen algo especial de parte de Dios, un llamado especial de parte de Dios. Luego hay predicaciones que nos han marcado nuestra generación, han marcado nuestras iglesias, han marcado temporadas. Yo cuando era pequeño, tú a mí me dices, desde los 14 o 15 años creo que escuché ese mensaje, tú me dices, consumado es, el mensaje del hermano Pichi, y a mí me marcó. Es un mensaje que si lo dices a mi nene pequeño que iba 5 años, dice consumado, dice el tío Pichi. Porque son mensajes que han marcado. Yo me acuerdo cuando era pequeño y en YouTube puse el mensaje tan famoso de Antonio Moraví, los asesinos de la gracia. Fue el mensaje que marcaron. Porque hay mensajes y predicadores que marcan vidas, que marcan iglesias, que marcan temporadas. Aleluya. Pero si a mí me dijeran de quedarme con un mensaje y de quedarme con un predicador, no tendría dudas. El mensaje sería el sermón del monte y el predicador sería Jesús de Nazaret. No hay quien predique como él predicaba. No lo hay. El mensaje del sermón del monte es precioso. Se tira desde capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Un mensaje impresionante. ¿Y sabes cómo empieza ese mensaje? ¿Sabes cómo empieza el Señor a predicar? Dice la palabra del Señor que sube al monte con sus discípulos. Se gira y dice, y viendo la multitud, empezó a enseñar. Me encanta este detalle. Porque Jesús sube al monte y cada vez que Jesús sube al monte, la palabra del Señor relaciona a Jesús, el monte y la oración. Cada vez que Jesús subía al monte era para orar. Estoy seguro que en aquel momento Jesús a lo mejor iría a orar. Pero él va con sus discípulos, ve la multitud y dice, tengo que empezar a predicar. Él ve la multitud y la aprovecha como una oportunidad para enseñar la palabra. Porque dicho sea de paso, no hay cosa más sagrada, no hay cosa que tenga más resultados que la palabra. Por eso el Señor ve la multitud y empieza a predicar, porque te voy a decir algo. El propósito de Dios es formarte a través de la palabra. Porque si no te cambia la palabra, no te cambia nada. Es la palabra lo que lo hace. ¿Saben cuál es el propósito número 1 de Jesús para nuestras vidas? Ser formados conforme a la imagen de su Hijo. Punto. El propósito de Dios para tu vida no es que seas un ministro exitoso, no es que seas un orador elocuente, no es que seas un salmista de renombre. El propósito de Dios para tu vida es que seas formado conforme a la imagen de su Hijo. Punto. ¿Y sabes lo que usa con eso para hacer eso? Usa la palabra. Amén. Es la palabra, porque ¿quién fue? Acompáñenme ahora, ¿vale? ¿Quién fue el que introdujo a Jesús en el vientre de María como un embrión se tratase? Y fue formado durante 9 meses, hasta el tiempo de su nombramiento. ¿Quién fue? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Fue el Espíritu Santo que lo colocó como una forma de semilla y se engendró en el vientre de María. Pero ahora respóndame, ¿quién fue el que inspiró la palabra de Dios? Por más de 40 autores. ¿Fue el Espíritu Santo, sí o no? Podríamos decir entonces que tienen la misma genética, la palabra, que Jesús. Por eso cuando la palabra en forma de semilla viene a ti y es sembrada, lo que produce, ¿sabes lo que es? El carácter del Hijo. Es el carácter del Hijo, es la palabra la que se encarga, porque es la ley de la siembra. Uno recoge lo que siembra. Siembras patatas, recoges patatas. Siembras melones, recoges melones. Es la ley de la siembra. No se puede alternar. ¿Por qué? Porque en la semilla está la naturaleza de la genética de lo que se va a reproducir después. Y como la palabra tiene la semilla, como la palabra es una semilla que tiene la naturaleza de Cristo, lo que produce en nosotros cuando es sembrada es el carácter del Hijo. Es el carácter de Cristo. Por eso cuando vengas a la iglesia, que haga cabida la palabra en tu corazón. Porque por desgracia no siempre es así. Hay gente que viene a la iglesia, la palabra se predica, pero no haya cabida en los corazones. Y esas personas empiezan a ser formadas, pero no conforme al carácter de Cristo, sino conforme al carácter de la iglesia. Y la iglesia también enseña cosas. La iglesia enseña que los días de culto tienes que empezar a arreglarte a las 6, porque a las 7 empieza el culto. La iglesia, el carácter de Cristo te enseña a decir amén y aleluya cuando desde aquí arriba se grita. El carácter de la iglesia te enseña a echarle a la ofrenda. Es el carácter de la iglesia. Pero el carácter de la iglesia no te enseña a perdonar. El carácter de la iglesia no te enseña a amar. El carácter de la iglesia no te enseña a ponerle la otra mejilla. Eso lo hace el carácter de Cristo a través de la palabra. Y yo digo, necesitamos la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Él empieza a predicar y el primer tema del mensaje son las bienaventuranzas.
Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos y bienaventurados los mansos. Hoy vamos a hablar de la mansedumbre. Creo que si algo necesita en nuestro pueblo a día de hoy, son hombres y mujeres mansos de corazón. Lo necesitamos. Hoy voy a hablar de la mansedumbre y voy a hablarlo en 3 partes, muy sencillo. Voy a hablar de qué es la mansedumbre, cómo podemos llegar a ser personas mansas de corazón y cómo actúa una persona que es mansa de corazón. 3 puntos, sencillos. Y voy a empezar esta tarde diciendo que la palabra mansedumbre se ha convertido en una palabra muy malsonada. Hay un teólogo que decía que había ciertas palabras en la vida que al pasar los siglos, los tiempos y los años han perdido esencia, han perdido valor, han perdido peso, que ya no es lo que era antes esa palabra, que con el transcurso de la sociedad como que le han cambiado el significado a ciertas palabras. Y este teólogo ponía en comparación la palabra amor. Y decía, la palabra amor ya no es lo mismo que hace años. La palabra amor, decía este teólogo, cuando yo era pequeño, la palabra amor solamente podía usarla en el matrimonio. Un esposo no podía decir a su esposa te amo, y una esposa a su esposo la palabra te amo. Dice, los que estaban comprometidos, los que estaban escondidos, los que estaban en parejas, no podían usar la palabra te amo. Tenían que resignarse a la palabra te quiero, porque la palabra amor pesaba mucho. Solamente se guardaba para el lecho matrimonial. Dice, y decía, acababa diciendo, cuando hablaba de la palabra amor, acababa diciendo, dice, es así como la palabra amor se ha convertido en la palabra más usada, más manoseada y más falsificada de todos los tiempos. Y yo creo que con la palabra mansedumbre pasa algo parecido. Hay quien confunde la mansedumbre con la debilidad. Hay quien confunde la mansedumbre con la cobardía. Hay quien confunde la mansedumbre con el temor. Pero cuando Jesús habla aquí de mansedumbre, ¿saben cuál es la palabra que utiliza? El vocablo que utiliza, el vocablo praus en griego. ¿Y sabe lo que significa? Potencia controlada. Poder bajo control. La palabra praus muestra un caballo que está en su edad más fuerte, pero que aún así es dirigido por las riendas que lo sujetan. Porque aquí va, el que es manso de corazón no se altera por cualquier causa. El que es manso de corazón es dueño de sí mismo. El que es manso de corazón toma las riendas de su mente, de su cuerpo y de su lengua. Necesitamos gente mansa de corazón. Gente mansa de corazón. Más que nunca lo necesitamos. Viendo lo que está pasando en nuestro pueblo, necesitamos gente mansa. Gente que no se altere, gente que no sea presa de las circunstancias. Gente que sea capaz de guardar el control de su lengua. Gente que sea capaz de sembrar la mansedumbre dentro de su casa. Amén. Necesitamos gente mansa de corazón. Los que lo crean digan un poderoso aleluya. Un poderoso gloria a Dios. Ahora, Gordy, ahora que nos has dicho que es la mansedumbre, que es potencia controlada y es poder controlado y fuerza bajo control, ¿cómo podemos llegar a ser hombres y mujeres mansos de corazón? Esa es la pregunta que yo me hacía. ¿Cómo podemos llegar a ser hombres y mujeres mansos de corazón? Miren, el Señor en nuestro peregrinaje a la tierra, en nuestros 70, 60, 80, 90 años en la tierra, Él quiere que aprendamos ciertas actitudes y formas de pensamiento. Él quiere que aprendamos patrones de conducta. Él quiere que seamos de una forma. ¿Y ¿saben lo que hace Él? Ponernos ejemplos, ponernos maestros. Por ejemplo, Él quiere que los suyos sean trabajadores y no sean perezosos. ¿Saben lo que dice el libro de Proverbios? Dice, observa la hormiga, cómo trabaja en el verano y recoge en el invierno su siega. Dios quiere que seamos diligentes y no seamos perezosos. ¿Y saben cómo nos pone de ejemplo? ¿Saben a quién nos pone de maestros? A la hormiga. Dios quiere que seamos astutos en un mundo lleno de maldad. ¿Y sabes a quién pone, por ejemplo? A la serpiente. Dice, ser astuto como serpiente. Él quiere que no tengamos malicia en cuanto a la hora de pensar. ¿Y saben a quién nos pone como ejemplo? A los niños. Dice, sé como niños. El apóstol Pablo dice, hermanos, ser como niños en cuanto a la malicia. El Señor quiere que adquiramos ciertas formas de pensamiento, ciertas formas de conducta, que obremos de alguna manera, y para eso nos pone maestros y ejemplos de la tierra. Nos pone a la hormiga, nos pone a la serpiente, nos pone en otras ocasiones a la paloma, nos pone a los niños. ¿Pero qué me quiere decir todo esto? Que parece ser que cuando se trata del tema de esta tarde, de la mansedumbre y la humildad, Él quita a los maestros, Él quita los ejemplos y se pone el mismo. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque dicho sea de paso, no hay nadie que enseñe como enseña Él. Porque nosotros estamos acostumbrados a enseñar con pizarra. Estamos acostumbrados a enseñar desde el púlpito. Estamos acostumbrados a enseñar con el escenario y con los focos. Pero ¿sabes cómo enseña Jesús? En la última cena se pone de rodillas, se ciñe la toalla, coge la palancana de agua y empieza a lavar los pies a los discípulos. Porque es tiempo de enseñar con los hechos. Porque no hay nada que arrastre más que el ejemplo. Y te pregunto esta tarde para entrar directamente en el mensaje. ¿Quieres ser manso? Mira a Jesús. Este es el mensaje que tengo esta tarde. ¿Quieres ser manso? Mira a Jesús. Acompáñame con el piano un poquito más rápido, ¿vale? ¿Por qué
qué para ser manso tenemos que mirar a Jesús? Porque Jesús, atención, número uno, sabía cuándo enfadarse y cuándo airarse, pero también sabía cuándo responder con mansedumbre y templanza. Quiero que estén muy atentos ahora. Jesús sabía cuándo enfadarse y airarse y también cuándo contestar con mansedumbre y templanza. En una cierta ocasión, en Juan capítulo 8, versículo 48, Jesús está enseñando a los judíos. Está enseñando a los judíos en la sinagoga. El tema que está enseñando no es la semilla de mostaza. No está hablando del tema del buen sembrador. No está hablando del tema de la pesca milagrosa. El tema del mensaje, el sermón del mensaje, es su persistencia. Empieza a decirles que sepáis que Abraham vio mi vida y se alegró. Vio mi vida y se alegró. Ahora los judíos empiezan a pasmar. Dice que sepáis que aunque me habéis visto nacer, que aunque he salido del vientre de María, antes de Abraham yo fui. Eso le empieza a hacer mucho daño a los judíos. Empiezan a rechazar, pero si no tienen ni 50 años, dice que has visto a Abraham. Dice la palabra del Señor que se le queda mirando a los judíos y le dicen esto a Jesús. Atención, se le queda mirando y le apuntan con el dedo y dice Jesús, demonio tiene, por eso hablas así. A Jesús en ese momento le llamaron demonio por hablar de su persistencia. Pero ¿sabes lo que hizo Jesús? Seguir predicando. Porque él es manso de corazón. Pero ahora él no sé qué hace, hermano, no me lo digan, pero empieza a elevar la intensidad del mensaje. Empieza a elevar la intensidad del mensaje. No cambia el mensaje, no cambia la naturaleza del mensaje, no cambia la exigencia del mensaje. Él empieza a predicar el mensaje. ¿Y sabes lo que ocurre? Que esos judíos que le han llamado demonio, ahora empiezan a agacharse y empiezan a coger piedras con la intención de tirársela. Y ahora Jesús, que él con una oración puede decir, Padre, manda una docena de legiones de ángeles y que los extermine a todos, que lo puedo hacer. Él que puede decir a su padre, manda fuego del cielo que lo extermine a todos. ¿Saben lo que hace? Guarda silencio y se va por donde ha venido. Porque vuelvo a repetir, Jesús es manso. Y es normal esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero acompáñenme otro pasaje. Dice la palabra del Señor que Jesús entraba en su entrada triunfal en Jerusalén con el pollino manso. Nada más entrar va al templo de la adoración, al templo de la alabanza, al templo del sacrificio. Cuando él entra allí, queridos hermanos, se encuentra con algo horrible. Se encuentra con gente que está haciendo cosas ilícitas, gente que está traficando ahí dentro, gente que está vendiendo, cambiando y comprando dentro del templo, algo que no se podía hacer. Yo cuando veo esto digo, bueno, es Jesús, le han llamado demonio, le han querido tirar piedras, le va a dar una clase de amor y ya está, le va a dar una clase de santidad y ya está. Le va a decir, bueno, muchachos, venid por donde ha venido, que esto no se puede hacer, ¿eh? Vamos a limpiar el templo de todos. Yo me imagino a un Jesús así, pero dice la palabra del Señor que aquel que no ha hecho nada cuando le ha llamado demonio, aquel que no ha hecho nada cuando ha cogido piedras para tirarse, dice la palabra del Señor, que coge un ato de cuerdas, vuelca las mesas y empieza a golpear las mesas y empieza a gritar, mi casa, que sería llamada casa de oración, vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Yo decía, Señor, no lo entiendo, es controversial. Aquellos que te han dicho demonio, que te quieren tirar piedras, no les hacen nada. Y estos que simplemente cambiaban y vendían palomas en el templo, Elías, una que no veía, no lo entendía. Y el Espíritu Santo me decía, muy sencillo, Gordi, porque el primer incidente es algo que le han hecho a él. El segundo incidente es algo que le han hecho a su padre. Aírate, enfádate, grita si tienes que gritar, pero no cuando te hagan algo a ti, sino cuando hagan algo en contra de él. Te lo voy a decir de esta manera, a ver cómo reacciona. La ira está justificada cuando lo que está en juego es su santidad. Porque déjame decirte que el Señor no condena la ira, condena el pecado. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:27, airaos, pero no pequéis. ¿Saben por qué? Porque la ira es una reacción automática que nace de las emociones del corazón. El pecado es una decisión voluntaria fallar a la ley de Dios. ¿Qué me quieres decir con esto, Gordy? Que va a haber veces que te tienes que enfadar, que vas a ver a veces que vas a tener que gritar, va a haber veces que vas a tener que pegar un golpe encima de la mesa, va a haber veces que te vas a poner serio en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, dentro de la iglesia. Va a haber veces que te vas a poner serio. ¿De qué me estás hablando, Gordy? Muy sencillo. Que te enfades si te tienes que enfadar si tu esposo quiere meter dinero sucio en casa, enfádate. Que te enfades con tu hijo si vive bajo tu techo pero quiere vivir como los del mundo, enfádate. Que te enfades con tu esposa si viene a la iglesia pero en la plaza habla cosas que no tiene que hablar, enfádate, grita, aírate. Que si con eso mantienes la santidad de Dios en tu casa, déjame decirte, merece la pena. Merece la pena. Porque voy a decir algo que no es para religioso, ¿vale? Lo voy a decir. El que es manso también se enfada. El que es manso también se enfada. Pero solamente en ocasiones en las que merece la pena. Te pregunto por segunda vez en el mensaje, ¿quieres ser manso? Mira a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no dejaba que ninguna circunstancia ni ninguna persona le impidiera hacer la voluntad de su Padre. Atención con esto. Jesús era una persona que no dejaba que ni las circunstancias ni las personas le impidieran hacer la voluntad de su Padre. Porque hemos dicho que la mansedumbre tiene que ver con poder bajo control. En una cierta ocasión Jesús entra en la sinagoga
Y nada más entrar que 2 hermanos, entra un hombre con la mano seca. Ahora entra por aquí el hombre de la mano seca y entra por aquí Jesús. Y ahora los fariseos que están allí empiezan a mirarlo. Empiezan a mirar a Jesús y al hombre de la mano seca. Empiezan a mirar a Jesús y al hombre de la mano seca. A ver si lo sana. A ver si lo sana. ¿Por qué? Porque era día de reposo. Y dice, si lo sana lo acusamos. Pero era Jesús, que conoce las intenciones del corazón, se pone delante del coja al hombre de la mano seca y se pone en medio. Y hace una declaración tremenda. La declaración es esta: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? Eleva la intensidad de la declaración. Jesús dice, ¿es lícito en el día de reposo salvar la vida o quitarla? Con el hombre de la mano seca en medio, y los judíos mirando, los fariseos mirando. Dice la palabra del Señor que todos mirando a Jesús guardaron silencio. Preferían conservar el día de reposo antes que Jesús sanara al hombre de la mano seca. ¿Y sabes lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora me rompe, dice la palabra del Señor. Y Jesús, mirando detenidamente a cada uno de ellos, dice, se enojó en gran manera. Se enfadó, hermanos. Se airó. Dice, mirando a cada uno de ellos detenidamente, se enfadó. Pero me encanta lo que viene ahora. Deja de mirarlos, deja de hablarles, se vuelve al hombre de la mano seca, lo saca al medio y dice, extiende la mano. Extiende la mano y dice, sé sano, y lo sana. Me encanta Jesús. Él se enfadó y se indignó a ver la idolatría que había en el día de reposo dentro de la sinagoga, pero eso no le quitó hacer la voluntad de su padre. Dijo, extiende la mano que la sano. Que la ira no te lleve a dejar de hacer la voluntad del Padre. Porque a veces vamos a venir al culto, y es verdad, a veces vamos a venir al culto y vamos a ver cosas que nos hacen daño, administraciones que no compartimos, cosas que se dicen de aquí arriba o desde ahí abajo que nos hacen daño. A veces vamos a ver, muchas veces han pasado a la iglesia, que han venido al culto, han visto un cargo mal dado, algo que no te ha gustado. A veces vamos a venir a la iglesia y tienes un problema en tu casa y esperabas el apoyo de tus hermanos y ellos no han estado. Y eso te duele. Eso te hace daño, a lo mejor hasta tienes razón, eso te enfada, que está bien, pero eso no te da derecho, eso no te da licencia, eso no te da legalidad para decir, dejo de venir al culto, dejo de predicar la palabra, dejo de cantar alabanza, porque el que es manso de corazón sujeta sus emociones, sujeta su ira y sigue viniendo al culto, y sigue echando la ofrenda, y sigue cantando alabanzas. Bendito sea el nombre del Señor. Él se enfadó, pero dijo, ven, dame la mano que te sano, y lo sanó. Porque no hay otra persona más mansa que Jesús. ¿Quieres ser manso? Te lo pregunto por penúltima vez en el mensaje. Mira a Jesús. ¿De qué mansedumbre nos enseña Jesús? Muy sencillo. Atención, la mansedumbre que no es egoísta. Voy a volver a repetirlo. La mansedumbre de Jesús es esta: la mansedumbre que no es egoísta. Porque si te enfadas y te alteras cuando te hacen algo a ti, pero permaneces inmune ante la justicia de otro, dejan mucho que desear. Por eso Jesús, atención, puede aguantar que le llamen demonio, puede aguantar que quieran matarlo, puede aguantar que lo insulten, pero cuando él ve que viene una multitud corriendo, saca a una mujer a las afueras del pueblo para matarla a pedreazos, él se pone en medio. Y yo decía, pero ¿por qué haces esto? Muy sencillo, ¿sabes por qué? Porque Jesús no soporta las sentencias que se hacen con juicios injustos. Y ustedes dirán, pero ¿qué juicio injusto? Miren, para que un juicio se haga correctamente se necesitan 3 cosas. Número 1, que se citen los hechos. Número 2, que hagan testigos o pruebas que avalen esos hechos. Y número 3, una ley en contra de esos hechos. Acompáñeme. Dice, maestro, ¿qué hacemos con esta mujer? Presentan el caso. Ha sido hallada, testigos, en acto de adulterio, los hechos. Y ahora viene la ley de Moisés. Dice, y la ley de Moisés dice que la apedreemos. ¿Dónde está aquí el juicio injusto? ¿Dónde está aquí el juicio injusto? Muy sencillo. En que la ley de Moisés no dice que la apedreemos. La ley de Moisés dice que los apedreen. Voy a volver a repetirlo. La ley de Moisés en Levítico no dice que la apedreemos, dice que los apedreen a los dos. Pero no sabemos qué ha pasado, que a él lo escondió y han sacado a ella. No sé si era importante, no sé si tenía familia, a él lo esconden y sacan a ella. Y Jesús se pone en medio y dice, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Esto es fuerte, porque ponerse en aquel tiempo a que se cumplía la sentencia de una ley citada por Moisés, el tal también era digno de ser apedreado. Y aquí viene el detalle. Jesús no hace nada cuando las piedras van en contra de él, pero cuando van en contra de una mujer se pone en medio. Ese es Jesús. Ese es Jesús, porque quieres saber qué clase de mansedumbre tiene. Muy sencillo. Observa cómo reaccionas cuando te hacen algo a ti y observa cómo reaccionas cuando hacen algo a tu hermano. Porque el que es manso se entera cuando hacen algo a él, sí, pero no puede permanecer inmune ante la injusticia de otros. Necesitamos gente mansa, pero que sepa cuándo hablar. Porque tenemos un falso concepto, creer que la mansedumbre es permanecer siempre callado.
Pero el que es manso no es el que se calla siempre. El que es manso es el que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Ese es manso. ¿Saben por qué? Porque ser manso significa tener potencia bajo control, fuerza controlada. Yo les quiero dejar con este principio bíblico esta tarde. Ser manso tiene que ver con poder bajo control y fuerza controlada. El que es manso, atención, el que es manso, escuchen esto, sabe y decide él mismo cómo usar sus poderes, sus recursos y su fuerza. El que es manso, vuelvo a repetirlo, sabe y decide él mismo cómo usar sus poderes, sus recursos y sus fuerzas. No es preso del azar, no es preso de las circunstancias. Las circunstancias y las personas ni le obligan a sacar el poder, él es el que los controla. Te voy a poner este ejemplo para que me entiendas. Es como si yo salgo aquí, allá afuera en la calle, y de repente vienen 4 hombres a pegarme. 4 hombres. Y he venido solo, porque se vino con mi papá una U. Pero yo vengo solo, ¿sabes? Y hay 4 hombres a pegarme. Y ahora ustedes lo ven y ven que yo agacho la cabeza, guardo silencio y me monto en mi coche y me voy. No cabe que ustedes digan, qué manso es el Gordi. No. En todo caso, qué inteligente. Porque a no ser que sea Brulí, te pega la del quintón. No cabe. Y si me enfrento a ellos, tampoco cabe que digan, qué valiente. Cabe que digan que es un loquito. Porque eran 4 y lo iban a tasabar. Pero mire cómo cambia la cosa. Yo salgo de fuera y el que viene a pegarme no son 4, solamente es uno. Ese uno viene y pesa pastorcico 40 kilos en mojado, medio enfermico. Y viene de lejos. Veo que yo puedo ganarle sin esforzarme. Veo que de lejos me está diciendo todo lo que quiere por su boca. Me está insultando, me está jurando, me está maldiciendo. Y yo que lo veo de lejos, que veo que sin esforzarme tan apenas le gano. Pero ahora yo decido guardar silencio y irme por donde he venido. Eso es ser manso. Ser manso es esto, guarda eso en tu corazón. Saber que puedo ganar, pero no hago nada. ¿Lo han entendido ustedes? Ser manso es saber que puedo ganar, pero no hago nada. Acompáñame al acto de mansedumbre más grande de todos los tiempos. Jesús está en el Getsemaní. Baja con sus discípulos, aleluya. Viene de orar. ¿Qué digo de orar? A pasar la noche orando. Porque dicho sea de paso, es más fácil ser manso cuando oras, ¿eh? Mira nada. Es más fácil ser manso cuando oras. Dice Gálatas capítulo 6, me encanta, dice cuando, Gálatas capítulo 6 versículo, dice, cuando un hermano es sorprendido en una falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradlo con mansedumbre. Porque el que es manso ora. Y el que ora es porque es manso. Aquí hay una doble enseñanza que enseña el apóstol Pablo, una directa y otra indirecta. La directa es la que quiere enseñar. Requisitos para restaurar a alguien cuando cae. ¿Cuál es? Que vayan los espirituales y que vayan en mansedumbre. Esa es la enseñanza directa, pero luego hay una enseñanza indirecta. Y es que dice, los que sean espirituales que vayan en mansedumbre. Aquí lo que el apóstol Pablo está haciendo es relacionar la mansedumbre con la espiritualidad. Porque te voy a decir algo que a lo mejor no sabes, pero no se puede ser manso si no eres espiritual. Porque, ahí va, ¿vale? La mansedumbre no es el resultado de tus esfuerzos, es la consecuencia de una relación profunda con el Espíritu Santo. Que por mucho que te esfuerces no vas a ser manso, que necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Cuando el apóstol Pablo tiene que hablar del carácter del cristiano, cuando el apóstol Pablo tiene que hablar del carácter del cristiano, no hay otro predicando como el apóstol Pablo. No hay otro poniendo ejemplos como él lo hace, no hay otro ordenando un mensaje como él lo hace en las cartas paulinas. Pero cuando él tiene que hablar del carácter del cristiano, dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para que ellos entiendan cómo debe de ser el carácter del cristiano? Dice, yo lo tengo. Dice, voy a hablar del fruto del Espíritu. Y habla del fruto del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el carácter del cristiano, pero se pega con un fruto. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque un fruto no depende de sí mismo, sino del árbol del cual está regado. Te lo voy a decir para que me entienda. La manzana no decide por sí misma ser manzana. La uva no decide por sí misma ser uva. La pera no decide por sí misma ser pera. Depende de la naturaleza del árbol del cual está regado. Solamente tiene que preocuparse de una cosa, vivir arraigado y más tarde o más temprano heredará de la naturaleza del Espíritu Santo. Que no son tus esfuerzos, que no son los años vividos en el Evangelio, ni son los cargos que tienes dentro de la iglesia. Quieres tener el carácter de Cristo, quieres tener mansedumbre por dentro, vive arraigado al Espíritu Santo y más tarde o más temprano heredarás de la naturaleza del Espíritu Santo. Porque se trata de eso, se trata de pasar tiempo con Él. Porque vuelvo a repetirlo, si no eres espiritual no eres manso. Me acuerdo yo cuando era pequeñico, cuando yo hacía este mensaje, pastor, me acordaba de cuando yo era pequeñico. Cuando yo era pequeñico, yo estaba yo y mi primo, yo llevaba como 12 o 13 años, estábamos deseando que vinieran las fiestas del pueblo. Porque con todo mi respeto de los hermanos que tienen hábitos, pues en las fiestas del pueblo ponían una placica de toros en medio, una plaza de toros pequeña. Y nosotros llevamos como 10 o 12 años, los vecinos no nos dejaban entrar.
Y nosotros 4 o 5 primos saltábamos por atrás. Saltábamos por atrás sin que nos viera el seguridad, corriendo y nos subíamos arriba. Y iba a empezar ya los toros y ahí estábamos nosotros, los 4 o 5 primos con 12 o 13 años, con nuestras patatas con bayones y ketchup, viendo los toros. Parece que me acuerdo como ahora. Y a cada uno de nosotros le gustaba una cosa. A uno le gustaban las vaquillas, a uno le gustaban los recortadores, a uno le gustaba cuando salía el caballo. A cada uno le gustaba una cosa, pero ¿saben a mí qué es lo que me gustaba, que estaba deseando que saliera? El rato que sacaban al manso. El manso, para que no lo sepa, es un toro muy grande, que tiene los cuernos muy largos, pero ese manso no embiste. ¿Y saben cuándo sacaban al manso? Cuando el toro bravo había hecho su función. Cuando el toro bravo había hecho su función y abría la puerta y no quería entrar. Decían, sacar al manso. El manso salía, no hacía nada, daba una vuelta a la plaza, pero el toro bravo, al ver el toro manso, se iba detrás de él. Y aquel que durante la función había sido un toro bravo se convirtió en un toro manso. ¿Sabes por qué? Por juntarse con el manso. Déjame decirte, ¿quieres ser manso? No hay otra. Júntate con el manso de los mansos. No hay otra. Jesús ha pasado la noche orando. Y él baja y viene una turba de soldados romanos. Atención, sígueme ahora. Vienen con espadas, con lanzas, con fuego. No viene a pedir un milagro a Jesús, viene a apresarlos. Y ahora Jesús, que los ve, se acerca a ellos. Antes de que ellos se acerquen a él, Jesús se acerca a ellos, da un paso y deja a sus discípulos atrás. Y dice, ¿a quién venís a buscar? Y ellos dicen, venimos a buscar a Jesús de Nazaret. Y dice, yo soy. Y solamente un yo soy, no lo digo para que quede bonito el mensaje, ¿eh? Dijo Jesús, yo soy. Ellos retrocedieron atrás y cayeron a tierra. Jesús le queda mirando y dice, levantar, muchachos, os voy a dar otra oportunidad. ¿Que a quién buscáis? Si podemos levantarse, esposa a los soldados, a Jesús de Nazaret. Dice, os he dicho que yo soy, dejar que se vayan ellos y cogerme a mí. Ya estaba todo hecho. Pero hay un personaje ahí que se llama Pedro, que no ha orado, que ha tenido que bajar 2 o 3 veces el Señor a despertarlo, porque ha dicho, Pedro, y no ora conmigo. Claro, como no ora, no es espiritual, y como no es espiritual, no es manso. ¿Y sabe lo que ha hecho? Ha sacado la espada y ha herido. Ha ido por la cabeza, el otro la ha esquivado y la ha dado la oreja. Porque dicho sea de paso, el problema de cuando ministran los que no tienen mansedumbre es que llenan a los demás. Pero ahora Jesús, que mire la cosa que ha pasado, se acerca, se agacha, coge la oreja y se la pone. Se le queda mirando a Pedro y dice, Pedrico, ¿qué has hecho? ¿No sabes que el que hiera a espada muere? Y ahora me encanta este detalle. Dice, ¿no sabes que si yo quiero, llamo a mi Padre que manda una docena de legiones de ángeles, viene y los termina a todos? Le estaba diciendo, Pedro, ¿pero qué te piensas? ¿Que yo no tengo poder? Pedro, ¿qué te piensas? ¿Que yo no tengo recursos? Pedro, ¿qué te piensas? ¿Que yo no tengo fuerzas? Pedro, ¿qué te piensas? ¿Que yo no valgo? Si quiero los destruyo, si quiero mando fuego del cielo, si quiero llamo a los ángeles lo destruyan. Pero lo que pasa es que estoy siendo manso. Puedo ganar, pero no hago nada. Puedo ganar, pero prefiero perder. ¿Saben por qué? Porque perdiendo gano. La digo en esta tarde, ¿vale? Hay a veces que perdiendo ganas y hay veces que ganando pierdes. Es hora de ser manso. Manso de corazón. Manso de verdad. Aunque te duelan, aunque te hieran. Pero es que el evangelio es para valientes. Que está mal dicho eso, que siempre hemos dicho, el reino de los cielos es para valientes. Pero la palabra del Señor es de valientes, dice violentos. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el valiente y el violento? Muy sencillo. El valiente es un título que se da a aquella persona que es capaz de enfrentarse a otra. Pero el título de violento está reservado para aquellos que tienen agallas a enfrentarse a sí mismos. Por eso dice la palabra del Señor, violentos espirituales. El reino de Dios sufre violencia, pero solamente los violentos lo arrebatan. El que es manso no se enfrenta a otro, pero se enfrenta a sí mismo. Se enfrenta a su orgullo, se enfrenta a sus celos, se enfrenta a su ira, se enfrenta a su envidia. Necesitamos gente mansa de corazón. Mansa de corazón. Él podía, si con un yo soy, hermanos, con un yo soy no se tira a tierra. ¿Qué es lo que no podía hacer Jesús? Pero no hizo nada. Esto es impresionante. No hizo nada. Hay muchos que podrán pensar, bueno, pero es que Jesús se pensaba que no iba a pasar nada. Pasa como hoy en día, te pones la esposa, te vas a la comisaría, una noche el calabozo y el día siguiente para afuera. Pero no nos olvidemos que Jesús era Dios. Jesús sabía el tamaño de la lanza. Jesús sabía el material de la corona de espinas. Él conocía de los clavos. Él sabía el número de azotes que le iban a dar. Él sabía los tiros de barba. Él lo sabía todo. Podía haberlo parado cuando él quisiera, pero no hizo nada. Es impresionante. No hizo nada. No hizo nada. Hay una alabanza que lo dice por ahí, ¿no? Hay una alabanza que dice, no hizo nada. No veo su boca. ¿Sí o no? Que dice, le hieren, le golpean. Pero ¿cómo dice? Pero él perdona. Dice, llegó la hora de Jesús. Y me encanta este detalle. Dice,
de machacar al diablo en la cruz. Porque ¿sabes cómo Jesús machacó a la cabeza al diablo? Te lo voy a decir, guardando silencio. Me deja que la diga esta tarde. Que no machacas al diablo viniendo todos los días al culto y predicando desde un púlpito. No machacas al diablo echando la ofrenda. No machacas al diablo cantando en un coro. No machacas al diablo pasando la ofrenda. Que no. Machacas al diablo cuando te hieren y tú perdonas. Cuando te falta el repollo y tú pones la otra mejilla. Cuando te hacen cosas que te alteran pero tú decides guardar silencio. Es ahí cuando machacas al diablo. Necesitamos más que nunca ser gente mansa de corazón. Mansa de corazón. Porque como dije el otro día en mi iglesia, no nos estamos jugando cualquier cosa. Estamos hablando del reino de los cielos. Merece la pena guardar silencio aquí para un día poder ir allí. Cierra tus ojos, no te canso más. Aleluya, cierra tus ojos. Lo que Dios ponía en mi corazón, aleluya, eso es compartido, aleluya. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Si el Señor te ha hablado en esta tarde, dale gracias. Dile, Señor, gracias. Dile gracias. Gracias por haber dejado predicar tu palabra a esta preciosa iglesia, Señor. Gracias por haber dejado compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Sea una persona y hecho bien, yo me contento de este lugar, Señor. Gracias, Dios mío, ayúdanos a ser hombres y mujeres mansos de corazón, Señor. A no alterarnos por las circunstancias y enfadarnos de una manera desmedida con nuestros hermanos, Señor.